de cómo se reunían antes los ministros, Norma Piña, con Alito Moreno, en cenas privadas, en medio de un proceso electoral. Ahí sí no escuché ningún señalamiento de separación de poderes por parte de Claudia o por parte de algún otro priista. Entonces, no hay que venir a la mesa a practicar la hipocresía que siempre las distingue. No, a ver, que se reúnan los ministros. Yo muchas veces me reuní con los ministros para ver distintos temas. Y eso que tiene que ver con la separación de poderes. Seguramente. No, los visitaba en la corte, como los visitó claro, ya ves la diferencia, Claudia. Ya ves la diferencia recientemente. Claudia. Pues así parece, ¿no? La vimos en un meeting totalmente descolocada, llamando nuevamente al grito de guerra a los mexicanos contra Maciosare, aquel extraño enemigo que bien a bien parece ser. Pues ahora el embajador Ronald Johnson, ¿no? Que finalmente ante un tuit que a mí me pareció pues de lo más natural, llamando a la cooperación y diciendo que el combate a las drogas debía de unirnos, y nuevamente otro reatazo de la presidenta en la mañanera, diciéndole que no se mete en lo que no le importa. Entonces, pues ¿dónde quedó la cabeza fría? En un momento en el que Marcelo... Ninguno de los argumentos que se dice en la mesa, de entrada, porque no me sorprende que quisieran una presidenta o un líder o un jefe de Estado agachón, como lo vimos con Peña Nieto, cuando en su cara Donald Trump le dijo que le iba a construir el muro y él no hizo ningún comentario al respecto. Ahora, siempre creo que hay como un síndrome, un trauma de inferioridad con Estados Unidos por parte de la derecha. Pareciera que se les olvida que somos el primer socio comercial con Estados Unidos y justamente ante eso, pues nosotros también necesitamos y se requiere que se ponga en un término de igualdad y no de sumisión. Ahora, sí creo, y me da mucho gusto reconocer que por primera vez en la mesa se reconozca que la mejor política exterior es la política interior, eso que mencionaba el presidente López Obrador, y que en Morena no menciona que ellos ganaron un distrito en todo el país, me refiero a Movimiento Ciudadano, y aún así tienen casi 30 diputaciones. Entonces, yo sí creo que hoy la presidenta de la República, en este llamado que nos hace el día domingo, a cerrar filas, a que podamos convocar ¿Pero a cerrar filas en torno a quién? A cerrar filas en torno a nuestro país, pero a decir, aplaudiendo. Pues este no es, a ver, el informe de la presidenta tiene una fecha en la Constitución, y en la Constitución te marca que solamente tienes esa fecha para poder informar. No pueden estar ellos haciendo pachanga cada vez que se les ocurra. Y los ministros no pueden salir a informar, dice Claudia. Ver, no. O sea, es que con la presidenta no se refirió a él por su nombre, pero pues así se interpretó, supongo, ¿no? Lo que pasó el domingo, aunque ella el lunes dijo, yo no creo que sea Donald Trump el que esté llevando a cabo toda esta estrategia. Y lo ha dicho de manera reiterativa. Pero la ultraderecha pues es Donald Trump, ¿no? Sí cree que sus asesores alrededor pueden estar influenciando la decisión. Son los funcionarios de Donald Trump al final. Pero me llama la atención el silencio de Donald Trump. O sea, tal vez... ¿no? Sí me parece que es importante que salga y que se hable de eso. Porque si no se habla, vamos a ver cómo Estados Unidos no solo va a intervenir de manera diplomática, no agachona, porque ya vimos que les gustan más los conceptos más elevados, no son agachones, son diplomáticos, en Argentina o en otras partes ¿de quién? ¿De Carolina Villano? No, o de ¿cuál otro personaje? De lo de la espalda. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Ya está demasiado grandecita Azucena Uresti para creer y alucinar que los Estados Unidos invadan a México por una democracia que pides a gritos y que existe actualmente, y no por control y saqueo. Creo que la vendepatrias, esta periodista que se dice imparcial, pero a leguas se nota que tiene línea en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Así le da este calladón de hocico la diputada Vianey García, que le dice a estos vendepatrias, ustedes ante Estados Unidos son unos agachones, y esto es lo que les molesta, que tenga ese temple, ese carácter nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ante un personaje de los Estados Unidos que prácticamente lo que busca es tener el control y saqueo de cada uno de los países que ellos invaden. Pero en fin, vamos a ver amigos, amigas, cómo se puso esta mesa de debates, porque vamos a verlo y lo comentamos. Los miércoles, pues se acabó, parece, la cabeza fría de la presidenta Claudia. Pues así parece, ¿no? La vimos en un meeting totalmente descolocada, llamando nuevamente al grito de guerra a los mexicanos contra Maciosare, aquel extraño enemigo que bien a bien parece ser. Pues ahora el embajador Ronald Johnson, ¿no? Que finalmente ante un tuit que a mí me pareció pues de lo más natural, llamando a la cooperación y diciendo que el combate a las drogas debía de unirnos, y nuevamente otro reatazo de la presidenta en la mañanera, diciéndole que no se mete en lo que no le importa. Entonces, pues ¿dónde quedó la cabeza fría? En un momento en el que Marcelo pide a gritos ayuda porque está con el agua hasta el cuello con las negociaciones del TEMEC, y obviamente nadie queremos que se revuelva una cosa con la otra, pero
desafortunadamente en Estados Unidos parece ser que ya se revolvió, porque recordemos que hace poco más de un mes publicaron un documento en donde dicen que su lucha contra las drogas deja de ser únicamente una ofensiva militarista o de seguridad, sino que va a abarcar ámbitos económicos, financieros, diplomáticos, en fin, que va a cruzar ejes transversales. Esto significa que pues, todos los temas que tengan que ver con la multilateralidad de los países en torno al combate a las drogas no va a ser únicamente en tema de seguridad, sino transversal. Entonces yo creo que tenemos que andar con mucho más cuidado en México. Yo llamaría a la presidenta que retome su cabeza fría, a que retome ese buen principio que tuvo al inicio de su gobierno y que ahora la veo totalmente desorbitada por defender a estos políticos de Morena que han sido señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada. ¿Por qué crees tú la defensa? O sea, ¿por qué? ¿Porque no hay pruebas? ¿Porque son morenistas? ¿Cómo te explicas la posición de la presidenta? A ver, no debe de sobrereaccionar ante lo que es una solicitud diplomática, ¿no? A ver, ellos están diciendo, detén a estos y todos enredados, ¿no? ¿Cómo ves, Laura? Mira, López Obrador, Azucena, decía que la mejor política exterior era la política interna, la interior. Y pues parece que a Morena se le olvidó y parece que a la presidenta Claudia Sheinbaum se le olvidó, porque la única manera de defender la soberanía nacional, de ponerle un alto a los gringos y el intervencionismo y el injerencismo que quisieran tener con nuestro país, como sí se ha probado que lo han tenido en otras partes del continente en estos momentos, no nos vamos a ir a la historia, que también hay muchos casos, en estos momentos, Venezuela, Cuba, etcétera, es arreglando nuestros problemas aquí. Nuestra democracia endeble, cada vez más endeble, gracias a Morena, por culpa de Morena, al haber tomado agresivamente el Poder Judicial. Hoy los gringos están asustados de firmar un tratado de libre comercio con nosotros porque no tienen garantías en ningún tribunal. ¿Ellos cómo van a poderse meter en un negocio con nosotros así? Dos, con la toma agresiva también de los órganos autónomos, los desaparecieron todos. A Morena falsa, con este fraude al PT y al Verde, donde el 5% del PT son 50 diputados, el 8% del Verde son 80 diputados y el 11% de muchos ciudadanos son 27. Pues esas matemáticas, pues no sé de dónde las sacaron. Por eso volvemos a lo mismo, recuperar la soberanía del país y hacerle frente al extraño enemigo, empieza en casa y la presidenta, no sé qué hace ella contestándole a quien sea, dónde está el canciller, dónde está la secretaria de Gobernación, no están cuidando al gobierno de México y el Estado ya lo representa. Vianey. No coincido en ninguno de los argumentos que se dice en la mesa. De entrada, porque no me sorprende que quisieran una presidenta o un líder o un jefe de Estado agachón, como lo vimos con Peña Nieto, cuando en su cara Donald Trump le dijo que le iba a construir el muro y él no hizo ningún comentario al respecto. Ahora, siempre creo que hay como un síndrome, un trauma de inferioridad con Estados Unidos por parte de la derecha. Pareciera que se les olvida que somos el primer socio comercial con Estados Unidos y justamente ante eso, pues nosotros también necesitamos y se requiere que se ponga en un término de igualdad y no de sumisión. Ahora, sí creo y me da mucho gusto reconocer que por primera vez en la mesa se reconozca que la mejor política exterior es la política interior, eso que mencionaba el presidente López Obrador, y que en Morena no creemos que cambie. O sea, nosotros sí creemos que se tiene que seguir robusteciendo nuestras instituciones, que se tiene que seguir robusteciendo la democracia, y la democracia es el poder del pueblo. El poder se pone al servicio del pueblo cuando hoy por primera vez se eligen a los tres poderes, cuando hoy por primera vez pues tienen la posibilidad de participar quienes así lo desean y vayan a las calles y pidan el voto y hagan un diálogo con la gente, y nosotros sí creemos que la democracia tiene que transitar hacia allá, y lo digo de manera muy sincera porque también están los resultados. Se dice que se tomó el Poder Judicial por la fuerza. Bueno, esta narrativa es falsa. Nosotros ganamos en las urnas los diputados federales que hoy nos dan la representación, y es caer de nueva cuenta siempre en este discurso de la falsa de representación de Morena. Yo siempre lo voy a señalar. Quien dice eso falsamente no menciona que ellos ganaron un distrito en todo el país, me refiero a Movimiento Ciudadano, y aún así tienen casi 30 diputaciones. Entonces, yo sí creo que hoy la presidenta de la República, en este llamado que nos hace el día domingo, a cerrar filas, a que podamos convocar ¿a cerrar filas en torno a quién? A cerrar filas en torno a nuestro país, Pero a decir, en México, ¿amenaza a quién? O sea, ¿ante qué amenaza cerramos filas? O sea, ¿ante qué amenaza? Ante la amenaza ingerente que ha existido desde un año antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera candidata, financiando a personajes y a partidos políticos desde el exterior, impulsando campañas en contra de la presidenta de la República, y no es de manera indistinta, decían en otros países. Lo vimos recientemente en Colombia, en las elecciones que tuvieron el domingo pasado, en donde hay acusaciones por parte de los grupos políticos colombianos, en donde aseguran o señalan que hay intervención por parte de Estados Unidos, porque ellos quieren controlar el hemisferio. Claro. Sucedió el fin de semana tanto con Chihuahua y el PAN como con Claudia Sheinbaum en el Monumento de la Revolución. A ver, no fue un llamado a México a la unidad, porque ambos eventos fueron eventos pues partidarios, más partidarios que eventos, vamos a decir, republicanos, ¿no? Entonces, por eso todavía es más pues deleznable ver a los ministros de la Corte en primera fila ya aplaudiendo. Pues no es, a ver, el informe de la presidenta
tiene una fecha en la Constitución y en la Constitución te marca que solamente tienes esa fecha para poder informar. No pueden estar ellos haciendo pachanga cada vez que se les ocurra. Y los O sea, esto ministros no es de la una Corte No oficial, pueden es que salir, no es. pueden salir a informar, dice Claudia. No, No, es que a la ver. Constitución te marca para cuándo puedes utilizar el Muy dinero bien. público. Sigue siendo el primer- El dinero público, a ver si pero el dinero público se utiliza Ay, no, y el sí están bien despliegue del despegadas. recurso público se debe de utilizar y la Constitución te lo marca. ¿Sigue siendo 1 de septiembre o no? Sí, sigue siendo el 1 de septiembre. Y te marca que tienes 8 días antes y 8 días después para publicitar tus actividades gubernamentales. Es la propaganda gubernamental. Entonces, pues yo creo que hay que seguir esos lineamientos. Ellos todo lo hacen propaganda gubernamental y los ministros de la Corte no distinguen entre lo que es un evento No, sí republicano y lo que no es. distinguen, sí. No, porque estos son los ministros del acordeón. Por eso- Entonces ellos ah. van de acarreados a donde los lleven. También en el Senado de la República y en la Comisión Permanente la presidenta hizo pues un pronunciamiento a favor, a nombre del Congreso. Ajá. A ver, todo distorsionan, esto es claro. Ya diluyeron la República, ya hay un solo poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es que nosotros estamos francamente dudosos del rumbo democrático que lleva este país cuando ya debilitaste el poder judicial, cuando ya debilitaste el poder legislativo, cuando llamas a eventos partidarios para proteger o envolverte a la soberanía nacional y proteger a quienes están pues señalados de vínculos con la delincuencia organizada. A mí me parece que la soberanía nacional no es para eso. La soberanía nacional no es un escudo protector contra delincuentes, es para proteger a nuestro territorio, a nuestra población o a nuestra forma de gobierno. Fíjate, hablando con muchos dichos mexicanos, pero por ahí en la política, en la vieja política, se dice que si quieres subirle el ánimo a un político, hazle un mitin. Y creo que eso fue lo que fue el domingo. A mí no me molestaría, ni a muchos ciudadanos, que haya rendición de cuentas, transparencia, que si se quieren congregar, quienes se quieran congregar lo hagan. Yo creo que esa no es la crítica. No nos distraigamos de lo que es importante. Hicieron un mitin para subirle el ánimo a la presidenta Pero que y a sean los los ministros demás. de la Corte y por esto eso, no- ahí sí. No, por eso digo, no, o sea, que si quieren informar, que informen. Pero hicieron un mitin para levantarle el ánimo a la presidenta y a su movimiento. Eso es lo primero que hay que recalcar. Número 2, para proteger a presuntos criminales, porque, o sea, ¿qué informaron? Pues, básicamente que van a seguir protegiendo a sus corruptos. A mí me llama mucho la atención, Azucena, y esto nos lo han dicho la gente a todos lados a donde vamos. ¿Por qué protegen a sus corruptos? ¿Y por qué, por ejemplo, dejaron solo a Carlos Manso? Carlos Manso, que sí pidió ayuda del Estado para que lo protegieran y no sucedió nunca y lo mataron. Y a los otros los tienen protegidos porque no los vayan a llevar los gringos. Esas ilógicas, pues, no son las que no se mantienen con un mitin o sin un mitin. 3, la toma agresiva del Poder Judicial, la toma agresiva del Congreso con votos que no se ganaron en las urnas y con curules que no les correspondían, pues se ven reflejadas ahí las instituciones llevando la matraca a un mitin de partido político que no tiene nada de evento institucional. La reforma judicial. ¿Qué decía Moisés Ciudadano que se tenía que hacer? Reforma a fiscalías y a ministerios públicos. Eso es lo que Primera mujer presidenta de nuestro país y una mujer con mucha capacidad. Qué lástima que no pusieron atención al discurso, porque se hubieran enterado de lo que hoy nos permite estar manteniendo pues el primer lugar en intención de voto a nivel nacional. Y ahí se hubieran enterado también de qué es lo que está pidiendo la presidenta para con la gente, el pueblo de México. Y nos vamos a enterar entonces que hay un avance muy importante y un logro muy importante en materia de trenes, en materia de educación, en materia de seguridad. En esta convocatoria que hace la presidenta de la República, la hace de manera general. O sea, qué lástima que se venga a decir que las personas que asisten son acarreados, porque la realidad es que hay gente que tiene mucha convicción. Decir que van acarreados es una falta de respeto al pueblo consciente, y no me sorprende de que lo diga pues el PRI, ¿no? Quien hoy se dice demócrata, pero que en su momento pues ya sabemos todo lo que hicieron en nuestro país. Y les duele tanto que se hayan llenado pues los zócalos de los estados, el estado de Chihuahua, por ejemplo, que estuvo abarrotado, Puebla, Jalisco, el mismo Zacatecas, quien hoy está aquí en la mesa. Zacatecas estuvo vacío. No, en realidad estuvo mucha gente. Ya me gustaría que ellas pudieran convocar a un evento de muchas más personas de las que siempre ellas se reúnen. Y no me sorprende que se hagan estos señalamientos, Azucena, porque los ministros asistieron a un evento público, ¿no? Y que para nosotros es importante que se inmiscuyan también en la vida pública de nuestro país, porque la gran diferencia de cómo se reunían antes los ministros, Norma Piña, con Alito Moreno, en cenas privadas, en medio de un proceso electoral, ahí sí no escuché ningún señalamiento de separación de poderes por parte de Claudia o por parte de algún otro priista. Entonces, no hay que venir a la mesa a practicar la hipocresía que siempre las distingue. No, a ver, que se reúnan los ministros. Yo muchas veces me reuní con los ministros para ver distintos temas. Y eso que tiene que ver Ah, con en la una separación cena, de poderes. seguramente. No, los visitaba en Privada. la corte, como los visitó claro, Carlos ya Slim. ves la diferencia, Como los Claudia, visitó ya Carlos ves la Slim diferencia. recientemente en la corte a los ministros, al ministro Hugo Aguilar, y como todos los políticos nos tenemos que reunir con todos los demás servidores públicos. qué bueno El que tema es que los ministros del acordeón van y le aplauden a la presidenta en un mitin de carácter
político, no de carácter republicano. Este es el tema, que ya no hay división de poderes y que la presidenta de la mesa del Senado se toma la atribución de hablar a nombre del Congreso de la Unión para felicitar a una presidenta por su llegada al cargo cuando ni siquiera tocó el tema en la mesa directiva del Congreso. Entonces, esas son ese tipo de atribuciones que Morena se toma por soberbia, porque como han ido invadiendo todos los aspectos de la vida pública de este país, pues sienten que el país les pertenece y que pueden hacer con él lo que se les pegue la gana. Pero una cosa muy distinta es el diálogo entre los distintos poderes y otra cosa es que los hayas cooptado, los hayas doblegado y los hayas desmantelado. O sea, por ejemplo, Vianey, si en el evento de la gobernadora de Chihuahua el sábado hubiera ido un ministro, ¿está bien? Pues si hubiera sido convocado a todo el pueblo de México, pues hubiera ido el ministro, ¿no? O sea, alguno de los ministros o alguien de los pues si es un evento público, ¿no? O el Ministerio Público que la va a ir a recibir, pues es un evento público, ¿no? Oye, es defender a los migrantes. No han dicho una sola palabra de los migrantes mexicanos, así que dejen de arropar a gobernantes corruptos incompetentes. Oye, Claudia, el silencio de Donald Trump. O sea, es que con la presidenta no se refirió a él por su nombre, pero pues así se interpretó, supongo, ¿no? Lo que pasó el domingo, aunque ella el lunes dijo, yo no creo que sea Donald Trump el que esté llevando a cabo toda esta estrategia. Y lo ha dicho de manera reiterativa. Pero la ultraderecha pues es Donald Trump, ¿no? Sí, cree que sus asesores alrededor pueden estar influenciando la decisión. Son los funcionarios de Donald Trump al final. Pero me llama la atención el silencio de Donald Trump. O sea, tal vez a él no le esté generando ningún conflicto. A ver, sí llama la atención porque es un hombre extremadamente protagónico, pero lo cierto es de que no se mueve, por lo menos en el Poder Ejecutivo, hay que decirlo, porque es cierto que Donald Trump no controla el Poder Judicial en Estados Unidos. En el Poder Ejecutivo sí tiene un control sobre su gabinete, pero él me parece que se ha hecho a un lado para quitarle la narrativa de corte político y dejar que sean las instituciones. Tú recordarás que la juez ayer que recibió el testimonio del general Mérida, dijo, tenemos pruebas suficientes. Fuerte, o sea, muy fuerte. Entonces me parece que él está dando voz al Departamento de Estado, al Poder Judicial, a las diferentes instituciones, para que se le quite el corte político a estos señalamientos y se entienda que este es un proceso de carácter judicial. Porque además es un proceso que no viene de este año. No, hay que decirlo, yo soy una recordarlo. convencida, Azucena, de que México tiene que hacerse justicia. Pero para eso necesitamos instituciones fuertes. Pero si tú cooptas la Fiscalía General de la República, te apoderas del Poder Judicial, ¿cómo vas a hacer justicia? Golpe a la 4T, Vianey, por lo menos lo que dice este compañero Steve Fisher, que están en la mira otros dos gobernadores de Morena, Tamaulipas y Sonora. Yo creo que por eso es muy importante la discusión sobre la soberanía. En ambos sentidos, Azucena. Yo no defiendo en ningún momento que algún político que haya hecho vínculos con el narco o sea corrupto o demás, tenga que ser, pues, tapado o cuidado, ¿no? Yo sí creo que son nuestras instituciones mexicanas quienes deben de revisar, valorar, como se ha hecho en diferentes ocasiones. Está el operativo Enjambre, en donde se han detenido a muchos funcionarios, si no me equivoco, 86 funcionarios de todos los partidos, incluyendo el último, el más reciente, el presidente de Cuautla Morelos, de Acción Nacional. Entonces sí creo que debe de haber pues mayor fortalecimiento a nuestras instituciones, pero hacer señalamientos por parte de gobiernos que en distintos momentos se ha demostrado que ha habido financiamiento, que han emprendido campañas en contra de... Esa duda. O sea, ¿en qué momentos han financiado y a quiénes? Pues ya se ha dicho en diferentes ocasiones, mexicanos contra la corrupción, ¿no? O a favor de la corrupción. ¿Pero financió a? Claro, financiaron a esta asociación de parte del gobierno de Estados Unidos, y hemos visto cómo esta asociación está formada por personajes de la derecha mexicana, y en ese sentido sí creo que es muy importante reforzar, comparados con el cártel de Sinaloa, es muy importante reforzar pues el discurso que nosotros en México podemos tomar las decisiones del pueblo, pues sí, y que en ese sentido se han dado muestras de que se está haciendo ese trabajo, y hacer estos señalamientos por parte de un gobierno que avanza en la lucha geopolítica en el hemisferio americano, sí me parece que es importante que salga y que se hable de eso, porque si no se habla, vamos a ver cómo Estados Unidos no solo va a intervenir de manera diplomática, no agachona, porque ya vimos que les gustan más los conceptos más elevados, no son agachones, son diplomáticos, en Argentina o en otras partes ¿de quién? ¿De Carolina Villano? No, o de cuál otro personaje. De lo de la espalda, sí creo que deberíamos, en ese sentido, hablar de lo que se está haciendo en nuestro país. Porque yo no coincido que se tapen a gobernantes de ningún color. Yo no creo que el Estado necesite que nadie lo venga a defender. Para eso está Vianey y los de Morena, y parece que necesitan el aplauso para poder funcionar. Al Estado hay que cuestionarlo, y no está haciendo su trabajo en términos de combate al crimen organizado y de perseguir a los delincuentes. Esta comisión que quieren hacer y que ya votaron en el INE para que se puedan investigar y que se frenen las candidaturas, pues claro que se tiene que hacer, pero no es el INE. Es que si una persona tiene vínculos con el crimen organizado, tendría que estar tras las rejas. ¿Qué tiene que estarse presentando como candidato en cualquier partido político? Pues tú tienes
tienes a dos pruebas y presidentes tienen municipales en expedientes, Puebla detenidos por crimen tienen pruebas organizado. y tienen expedientes que los detengan, que se Movimiento los lleven a la Ciudadano, cárcel. Movimiento Pero el Ciudadano problema tiene- es que los sí. dejan llegar. De los estados de la República que más vínculos tienen con el crimen organizado comprobado, y ahí están las cifras, porque además se disparan las desapariciones, se disparan los homicidios, se dispara la violencia cuando tienen vínculos con el crimen organizado, son estados en manos de Morena. Ellos tienen que limpiar su casa, pero les da miedo. Y por eso usan al Estado mexicano, ahora a través del INE, para tratar de poner orden en su casa. Cuando ellos son los que tendrían que estarla limpiando y en un paso antes decir, estas personas no pueden pasar. Quienes están haciendo este consentimiento son ellos. Y la gente se da cuenta, mira, la presidenta está en su punto más bajo de aprobación en todo su sexenio. En su punto más bajo. Ya hay una encuesta de Lorena Becerra que dice que ha bajado 21 puntos. Está Enco el que la pone en el punto más bajo. Nosotros no vamos a dejar de ofrecerle a la gente una alternativa ante la caída de Morena. Por eso mismo Pero también la tiene ahí gente el se da gobernador, cuenta de lo que ellos están mintiendo. De Nuevo Un juicio León. político, ¿no? Pues- Ahora, avisaron juicio político contra Samuel García. ¿Pero por qué? Por desvío de millones de pesos, ¿no? Eso Siempre no lo hemos señalamos. dicho. Siempre, De Siempre lo hemos relación dicho. con- Y Samuel ahora ha sí sido lo transparente y postularon. siempre sale a informar sobre este tipo de encabezados, sobre este tipo de notas, y él ha sido siempre muy puntual y transparente. Si trae un golpeteo político, Su Morena cuñado, con él, porque tenía quiere que ver tapar su sus papá, cochinadas su papá, su con mentiras, cuñado, pues esa es otra cosa. sus Pero Samuel cochinadas. siempre ha dado la cara. Yo Ay, confío ay, siempre que no, vendrá a de verdad explicarlo que no. porque todos ¿Tú los crees días que es mentira explica esto? los De- encabezados. a ver, voy a nada más leer el inicio de la nota de Reforma. Tras afirmar que nadie puede escudarse detrás del privilegio del fuero, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, urgió a la Fiscalía del Congreso de Nuevo León, en donde hay solicitudes de juicio contra Samuel García, investigar a fondo las acusaciones contra el gobernador. Las acusaciones son, ahí les doy, Grupo Reforma publicó ayer que un supuesto empresario señalado por autoridades federales de ser parte de la red de los petrofactureros aparece como cliente de servicios profesionales de uno de los despachos del papá de Samuel. Yo creo que Samuel, como siempre, será transparente y saldrá a aclarar estos encabezados y estas notas. A mí me parece que el golpeteo político de Morena contra Movimiento O sea, ¿tú Ciudadano crees que viene es del miedo inocente, que nos Samuel? tienen por el crecimiento No, que no, hemos no, tenido. solo estamos Mira, nada más preguntando. fíjate, para Es muestra un botón, ¿me inocente, puedes Samuel? permitir hacer Sí. mi argumento? Para muestra un Ahora botón, te- Azucena. te lo Aquí, en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, estamos en empate técnico con Morena en 20 puntos de intención de voto en la alcaldía. Muy bien. Aquí. Entonces, ese miedo que nos tienen ellos por eso no vas a al Querétaro. crecimiento que estamos nosotros teniendo se refleja en estas acusaciones, en estos encabezados, y ya se agarraron un día a la Maru Campos, ahora se quieren agarrar al Samuel García. La realidad es que son sus corruptos los que no quieren investigar. Entonces, vamos a las Dice- pruebas y que Samuel explique como lo he explicado Es que siempre. suena bien igual todos los discursos. Dice Que el explique, gobernador de no, Nuevo bueno, ellos León. ni siquiera le piden a Rochamoya que explique nada, lo tienen estuvo escondido. en la- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó actos La verdad ilícitos es del cierto. despacho de su padre. ¿Lo tienen escondido? Está en la fiscalía, ya declaró, deja de vive en decir la fiscalía. mentiras. Tiene, Vive en mu- la fiscalía. tiene Ya fue a muchísimos, la fiscalía. ahí voy. Tiene muchísimos clientes del sector energético a los que les brinda servicio a través de su firma. Siempre en el marco de la ley, dice el gobernador. Pues como todos, haz de cuenta que es calca. La presidenta habla Bueno, amigos, ahí está la información. La verdad que todo este embrollo de acusaciones que tienen estos partidos políticos y la parcialidad que tiene Azucena Uresti como periodista hacia la oposición, no ha entendido que la intervención de un país extranjero a México pues está marcada en la Constitución como injerencista, y esto de que vaya Alejandro Moreno a pedirlo cada 3 días, esto se llama traidor en la patria. Cuestión de enfoque, creo que Azucena se confunde, no puede comparar lo que el caso de lo que está pidiendo Estados Unidos a lo que está pues pidiendo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que se respete la soberanía. Un país, amigos y amigas, es un territorio, tiene población, tiene gobierno, está tan constituida que tiene sus propias leyes y sus costumbres. Así que entre los países tienen que respetar su soberanía y su independencia, algo que les enfurece mucho a estos opositores, porque quieren ver aplastados al partido de Morena, al proyecto de la Cuarta Transformación, y dan pena ajena, están desesperados. Y esto es parte de la narrativa del día a día de estos opositores, con descalificaciones, sin pruebas, solo con la palabra de los Estados Unidos le dan un valor absoluto, la verdad absoluta, algo que día a día se le está cayendo, se está saliendo de las manos. Así que, amigos, amigas, ahí está la información. Gracias por su poderoso like y gracias por compartir la nota. Y si alguno lo ha hecho, suscríbase a su canal de Geopolítica. Les recuerdo, soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.